Junta Directiva de COM, referente de vida independiente. Os damos la bienvenida a la primera sesión del ciclo de webinars Ecomovilidad por unos pueblos y ciudades más accesibles y sostenibles, organizado en el marco de la Semana de la Europea de la Movilidad Sostenible, organizado por ECOM y su fundación. Para quien no nos conozca, ECOM es un movimiento asociativo que agrupa más de un centenar de entidades de personas con discapacidad física en España, principalmente en Cataluña. El objetivo de este ciclo de 6 webinars que se desarrollarán a lo largo de este mes de septiembre y principios de octubre es crear un espacio de conocimiento abierto y formar a las personas con discapacidad, especialmente las mujeres del colectivo, por nuestra discriminación múltiple, para que seamos agentes activos de transformación urbana en nuestros territorios, promoviendo con ello la incorporación de los valores de la diversidad humana y la igualdad de género en los pilares de movilidad urbana y las actuaciones en materia de transporte público que se desarrollan tanto en grandes ciudades como en zonas rurales. En la sesión de hoy haremos una introducción sobre todo ello de la mano de Montserrat García, miembro de la Junta Directiva de ECOM referente a la accesibilidad con la píldora movilidad, transporte público y diversidad humana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad? Y con esto ya doy paso a la píldora. ¿De qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad a cargo de Montserrat García, miembro de la Junta Directiva de COM referente en accesibilidad? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ahora mismo hay muchísimo debate sobre cómo dicen que será esta movilidad del futuro, ¿no? Esta, entre muchas comillas, nueva normalidad. Y de hecho ya, si os fijáis, básicamente, ¿no?, los debates también se centran en específicamente, ¿no?, las nuevas ciudades, ¿no?, la nueva movilidad de las ciudades, y nosotros desde ECOM hemos querido también hacer hincapié en el hecho del trabajo que es imprescindible hacer para la desigualdad territorial, tanto teniendo en cuenta tanto la situación de grandes ciudades como las zonas rurales, donde el derecho de la movilidad pues también tiene que poder ser ejercido. En este sentido también se habla mucho, ¿no?, o se ha hablado muchísimo del tema de la Smart City, ¿no?, cuando bajamos al tema de accesibilidad de la Smart Human City, ¿no?, teniendo en cuenta el tema de la parte del factor más humano, cuando al final realmente la movilidad del futuro lo que tiene que tener en cuenta es algo clave, que es el envejecimiento de la población, y los cuidados, ¿no?, que serán y realmente ya son clave en
en todas las políticas urbanas y todas las políticas de movilidad, o como mínimo deberían serlo, ¿no? Ante esto, pues también nos encontramos, y qué retos, ¿no? y oportunidades supone la pandemia de la COVID en relación a la movilidad sostenible y accesible, y si habremos también aprendido de muchos de los errores, ¿no? Que hemos estado cometiendo a nivel de movilidad, o cosas que se han ido tergiversando en cierta manera, cuando hablábamos también de movilidad sostenible. Para ello, ¿no? Marta os comentaba al inicio, ¿no? que somos un movimiento asociativo de personas con discapacidad, con lo cual creo que está bien, ¿no? empezar quizá por una definición, ¿no? sobre lo que es lo que se considera que es una discapacidad. Es una definición que está extraída del Libro Blanco de la Dependencia, es la definición como si más tocho, ¿no? Y es bueno, ¿no? que son las dificultades que una persona puede tener en la ejecución de las actividades, ¿no? Y yo planteo, ¿no? ¿Cómo sería el mundo, ¿no? ¿Cómo estaría todo nuestro entorno si siempre tuviéramos que entrar por la puerta pequeñita del imaginario? ¿Tendríamos discapacidad o es que la puerta pequeñita del imaginario es demasiado pequeña y no nos permite pues, cruzarla con autonomía, con seguridad, ¿no? Es incómoda para nosotras? Es un poquito, ¿no? como Alicia en el País de las Maravillas, que estoy ya seguro que os suena. ¿Alguien puede leer lo que ponía ahí? Porque ponía algo. Si no somos capaces de leerlo, tenemos discapacidad, o es que el texto tiene una medida que no es adecuada, el texto no tiene un color contrastado, quizá el tipo de letra no es la más adecuada. El cubo de Rubik, ¿no? Que también hay como ¿cómo se dice esto? El que una persona ha conseguido resolverlo en poco más de un minuto, ¿no? Cualquiera de las personas que estamos aquí somos capaces de resolver el cubo de Rubik en el minuto y pico, ¿no? que hay como pues, que alguien ha conseguido, o es que realmente es muy complicado resolver el cubo de Rubik, ¿no? sin desenganchar una pegatina, ponerla en otro sitio, porque eso es hacer trampa, ¿no? Como son de complejos muchos de los espacios en los que nos movemos, sobre todo en temas de transporte público, ¿no? En el difícil a veces que nos lo ponen para poder utilizar una simple línea de autobús, ¿no? Con lo cual nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Para quién están hechas nuestras ciudades y barrios? ¿no? ¿Para quién están pensadas las cosas? Para la mayoría de las personas, para la gente normal, cuando decimos normal, ¿no? Ahora que lo repetimos tanto, ¿no? La nueva normalidad, ¿qué quiere decir, ¿no? ser normal? Bueno, aquí está, ¿no? como la campana de Gauss, que es una de nuestras mayores discusiones normalmente a veces con personas de la administración, ¿no? en el que nos dicen, ¿no? que las personas con discapacidad somos minorías, ¿no? y estamos aquí en los extremos. Bueno, pues un día cogemos la calculadora y nos pusimos a sumar, ¿no? Al final, ¿cuántas personas, no cuántos colectivos se nos consideraba que éramos minorías, ¿no? y que al final, sumados, acabamos siendo la gran mayoría, porque al final la ciudadanía somos diversidad, ¿no? Juntamos desde quienes tienen certificado de discapacidad, el tema de los menores de 10 años, personas mayores, ¿no? Mujeres embarazadas, cuando tienes que desplazarte con el coche de bebé, como son, ¿no? esos espacios públicos como es el metro, el tren, los servicios de autobús, con lo cual a veces hay que reflexionar, ¿no? cómo nos han vendido, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? que debemos ser, ¿no? cómo tienen que ser nuestros cuerpos, ¿no? que parece ser que siempre tenemos que ser jóvenes, sanos, no sin necesidad de cuidados, sin necesidad de nadie. Ponía la imagen un poco de Barbie en el sentido de lo que os comentaba, ¿no? Personas jóvenes, ¿no? Aquel supuesto ideal que también ha ido variando, ¿no? Pero además, fijaros el color de piel, fijaros la edad, ¿no? Todo esto dice mucho de cuál es el estereotipo en el cual pues, nos han vendido que debemos encajar y para lo que parece ser que tiene que estar diseñado todo ese mundo, ¿no? Porque al final, quien no tiene un ajo tiene una cebolla. Es decir, si cuando éramos pequeños nos caemos jugando al fútbol o con la bicicleta, pues al final hay veces que siempre tenemos como, ay, que cuando cambia el tiempo tenemos un dolorcillo, ¿no? Y al final el refranero es muy sabio y lamento decir que aquí y es perfecto, ni falta que hace. Y que las personas no somos estándar, ¿no? Que somos humanas, que nos movemos, caminamos, vemos, sentimos, percibimos de manera diferente, que es normal ser diferente, que cada persona es única y que la ciudadanía somos diversidad. Es decir, ponía la imagen
de la playa con las huellas, porque si os fijáis, cada persona tiene huellas completamente diferentes también, ¿no? a la hora de caminar en un suelo mojado. Veréis que cada persona deja, ¿no?, una huella totalmente distinta, ¿no? Y que la diversidad nos enriquece. Es decir, la ciudadanía es como este cuadro de Van Gogh en el cual cada persona es una pincelada de un color y de una forma absolutamente distinta, pero todas necesarias al mismo tiempo para conformar, ¿no?, esta imagen, este cuadro que para nosotros también simboliza la ciudadanía, ¿no?, la sociedad. Y evidentemente sin accesibilidad no hay movilidad sostenible y tampoco conseguiremos, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, los 30, que realmente ¿no?, están así como marcadas, ¿no? Sin una cosa es imposible avanzar hacia la otra. Y también es una cuestión de derechos humanos y democracia, es decir, sin accesibilidad no hay una participación real de las personas con discapacidad de la sociedad, ni de las personas con discapacidad y de otros muchos colectivos, luego lo iremos viendo. Y cuando decimos también que es una cuestión de derechos humanos, hacemos referencia a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que como sabéis España la ratificó en el año 2008, y con lo cual también esto debe de regir todas las políticas públicas, incluidas las políticas urbanas y las políticas de movilidad de este país. Entonces, ¿qué pasa, no? Que esto contrasta un poco con la realidad con la que nos encontramos diariamente, ¿no? Perdón. A ver, ¿no? Y es que desde dónde, ¿no?, se han pensado las ciudades. ¿Quién las ha diseñado así y por qué, ¿no? Y poníamos la imagen otra vez un poco de Ken, el manetín, el coche, ¿no? Porque primero hay que pensar que las cosas no caen desde el cielo, que alguien las ha diseñado, las ha pensado antes, y que nuestro entorno y su diseño no son neutros, reflejan valores, ideas y prejuicios, y que nuestras calles, ¿no?, y el espacio público genera de manera directa o indirecta relaciones de poder, ¿no? Hay vidas, ¿no?, y hay personas que parece ser que si no están en el espacio público, la cantidad de miles de viviendas que todavía son inaccesibles y eso no permite que las personas accedan ya directamente al espacio público, parece que a veces no nos importa, ¿no? O que aquello que no se ve o no está en el espacio público no existe y parece que no importe que no esté, ¿no? Como que realmente al final es la manera en que se traslada esa escala de valores, ¿no? Y que por esto es tan importante analizar quién está en el espacio público y quién no está, ¿no? Y lo que os comentaba, ¿no? Ponía la imagen del coche, ¿no? Ahora durante el confinamiento hemos podido comprobar la cantidad de espacio, ¿no?, que ocupa el vehículo privado a motor en nuestras calles, ¿no?, y qué tamaño tienen las aceras, ¿no?, lo que debería ser el itinerario peatonal accesible, ese 1,80 m mínimo libre de obstáculos, que era parte que hemos descubierto todo el mundo que no existía, ¿no?, que no lo teníamos. El tema del maletín, porque también, ¿no?, cuando hacen estudios de movilidad siempre está muy enfocado a las tareas productivas, las encuestas y los estudios de movilidad prácticamente siempre se hacen desde el punto de vista de tener en cuenta las tareas como consideradas productivas, ir a trabajar, ir a estudiar y demás, pero no todo aquello que sostiene la vida. Esto nos lo explicará mejor Sara Ortiz de Collective Coaches el jueves. Y también os pongo este paralelismo para que veáis cómo realmente el espacio público o todo el entorno sí que refleja estos valores y estas relaciones de poder, ¿no? Ponía una imagen, ¿no?, de los colegios segregados por sexo, por género, ¿no?, los niños entrando por una puerta, las niñas por otra, que esto no hace tanto tiempo, ¿no? Cómo eran los autobuses no urbanos en Estados Unidos tampoco hace tanto, ¿no? ¿No?, que tenían un espacio específicamente para las personas negras, ¿no?, y para las personas blancas, ¿no?, toda esta discriminación racial. Y esto seguramente ya os sonará, que hay veces por donde tenemos que entrar cuando vamos a algún hotel o algún establecimiento, ¿no?, que siempre es como por la puerta de detrás, ¿no? Es que no hemos pensado, ¿no?, en las personas con discapacidad, ya que esté ahí debajo es la imagen. Esto es Barcelona, esto es Plaza Cataluña, la tienda Apple, pues que el acceso a esta tienda, en lugar de hacerse, ¿no?, por la entrada principal, a pesar de los años que han pasado, pues también se hace, ¿no?, como por otra puerta aparte, ¿no?, como esa parte, ¿no?, que hay que esconder, parece ser, ¿no?,
las personas con discapacidad que tenemos con menos valor, ¿no? No son consideradas como consumidoras de esos productos, ¿no? Y aquí más cuestiones, ¿no? Ahora que se hablaba también mucho, ¿no? de la porofobia, ¿no? de esa arquitectura también hostil para que las personas estén en la calle, ¿no? Los bancos diseñados para que las personas sin hogar no puedan dormir, ¿no? Todo esto de las ventanas para que no te puedas sentar, los espacios de los niños, que también ha sido como el gran tema, y algo que también está de plena actualidad, ¿no? Lo que es la explotación, ¿no? económica de ese espacio público y cómo también puede llegar a afectar, ¿no? y afecta la accesibilidad, ¿no? Ahora mismo con todo el tema, sobre todo en España, ¿no? Las entidades de peatones, ¿no? de las compañías de andando lo saben muy bien, ¿no? El espacio, ¿no? necesitamos un espacio para las peatones también, para colocar las mesas de las terrazas, ostras, cómo conjugar estas dos cuestiones, ¿no? sin seguir restándole espacio a las personas como peatones y sin seguir mermando la accesibilidad, ¿no? Y otra referencia al tema de la infancia y qué pasa cuando cruzamos la infancia y la infancia con la discapacidad, ¿no? Lo primero que también se precintaron y tardó más en desprecintarse y ahora que sigue habiendo conflictos son los espacios de juego infantiles. Pero más allá de eso, ¿qué hay de los espacios de juego infantiles accesibles? ¿no? Parece ser que esos espacios de convivencia que son tan importantes para aprender, ¿no? Esos valores de la diversidad no se han tenido en cuenta, ¿no? Como si los niños y las niñas con discapacidad pues no existieran, ¿no? Más allá de las dificultades que hay sobre la infancia y el espacio público en general. Y aquí, bueno, un poquito esa referencia a la interseccionalidad, que también era un poco el eje del ciclo de webinars, ¿no? El que pasa también cuando juntamos, ¿no? el tema de la edad, ¿no? con el tema del racismo, con el tema del género. Vale. Y el por qué, ¿no? Desde hace tanto tiempo nos adherimos desde a la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, es porque no se puede hablar de movilidad sostenible y segura sin hablar de accesibilidad. Aquí os poníamos varias imágenes, ¿no? Desde un cochecito de bebé, ¿no? que es imposible cruzar por ese espacio absolutamente tan restringido debajo de un túnel, ¿no? en el cual bueno, es súper peligroso bajar a la zona de vehículos, el tema de la falta de iluminación de los puestos nocturnos, ¿no? Que ahora también hay diferentes iniciativas sobre esto, y cuando tenemos que acabar circulando con nuestra silla de ruedas, nuestro caminador y demás, por la zona, ¿no? de los coches, porque no se ha pensado en la accesibilidad de los espacios para peatones y de los cruces, ¿no? Es decir, sin movilidad sostenible, sin accesibilidad, no hay movilidad sostenible porque acaba siendo un uso obligado del vehículo privado cuando el transporte público no es accesible y evidentemente tampoco es segura por todos estos motivos que os hemos estado exponiendo. Bueno, llegamos como al gran concepto, ¿no? que nos ocupa hoy, que es la accesibilidad. Por lo que os comentaba, la accesibilidad ante todo es un derecho reconocido y regulado por diferentes leyes y normativas a nivel estatal, a nivel autonómico y muchas veces también a nivel municipal, y sobre todo por la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU, que antes ya la hemos citado, y es la condición que tienen que cumplir los entornos, procesos y servicios para ser comprensibles, importante el tema de la accesibilidad cognitiva, que está empezando a trabajar, y utilizable en condiciones de seguridad, comodidad e igualdad por todas las personas de la manera más natural y autónoma posible. Y todo esto supone proyectar desde los principios del diseño universal. La accesibilidad tiene que ser integral, como las galletas, no tiene que estar presente en todos los ámbitos y etapas de la vida de las personas, es decir, los edificios, las calles, el transporte, los espacios de trabajo, los espacios educativos, ¿no? que ahora también se está poniendo en cuestión, y desde todas las perspectivas a la vez, sensorial, física y cognitiva. Y insisto en que tienen que estar presentes a la vez porque puede ser que en varias ocasiones las necesidades o los intereses de diferentes colectivos puedan llegar a confrontarse y necesitemos sí o sí llegar a consensos a través de muchísimo diálogo. La accesibilidad también es una cadena de elementos interrelacionados, ¿no? Por eso también ponía la pulserita con ellos y retos,
en el que el mantenimiento es clave, ¿no? Cuando hablamos de mantenimiento nos referimos a que si, por ejemplo, ¿no? Para poder unir dos barrios en un municipio en el que había muchísima pendiente, ¿no? Con lo que nos costó ya poder instalar ese ascensor, que sería un poquito el osito de Tous, ¿no? Lo que nos ha supuesto un gran aporte económico. Si no lo mantenemos y ese ascensor no funciona, la cadena de accesibilidad queda totalmente rota y sigue siendo totalmente inaccesible el acceso a ese barrio, bueno, entrada y salida desde ese barrio, o sea, la conectividad con el resto del municipio. Esto para nosotros es muy importante, ya que además conseguimos que en Cataluña pues, estuviera reconocido en el capítulo 8 de la Ley de Accesibilidad del 2014 y nos consta que es de las muy pocas leyes, ¿no? Donde este mantenimiento está reconocido específicamente y su ausencia pues, también es sancionable, ¿no? Y lo que os comentaba, ¿no? El impacto que tiene la falta de mantenimiento en la accesibilidad, ¿vale? Tanto a nivel de seguridad, ¿no? De cuántas caídas y demás ha habido en el espacio público y la conexión de barrios y equipamientos. Y aquí también hemos incluido una de las imágenes de las compañeras de caminos escolares de Vilanova y la Geltrú. El tema del mantenimiento también, evidentemente, tiene que ver con la concienciación ciudadana, en el sentido de, vale, podemos llegar a hacer, ¿no? accesibles los cruces, ¿no? los espacios peatonales, pero si realmente las aceras están ocupadas por motos y por coches, evidentemente, pues toda esa cadena de accesibilidad también se rompe, ¿no? Ese mantenimiento también de que el espacio permanezca accesible. Y cuando hablábamos de cadena de accesibilidad, os pongo un poquito este dibujito, ¿no? Que es desde poder salir de tu casa, ¿no? Que esto ya es un gran qué, ¿no? Por lo que os comentaba también que la mayoría de edificios de viviendas tiene problemas de accesibilidad, al cómo es el itinerario peatonal accesible, espacio de la calle, el poder encontrar, ¿no? localizar esa parada de autobús, de tren, ¿no? Cómo es esa parada, cómo es esa estación, sí, realmente sé encontrar, ¿no? Hacia qué dirección quiero ir. Y luego, uno de los puntos en los que desgraciadamente suele romperse la cadena de accesibilidad, sobre todo a nivel físico, que es el gap, que es el espacio que queda, por ejemplo, en el transporte ferroviario entre lo que es el andén y el interior del tren, y el autobús, pues también el momento en el que tú accedes desde la acera, o directamente o a través de una rampa, el tema del mantenimiento, el tema del ajuste, ¿no? Es decir, el autobús puede no aproximarse. Luego, el interior del convoy, si es accesible, si los espacios reservados no se han mantenido. Y luego un poco, pues al revés, ¿no? El que puedas poder bajar, una vez llegas allí, no puedas poder bajar, ¿no? Otra vez como es la parada, la estación, ¿no? Todo el entorno, la calle y la destinación, ¿vale? Esto sin tener en cuenta ya todo el tema de los intercambiadores, que es como el gran reto, ¿no? Cuando tienes que cambiar de un tren a un metro, a un autobús. Y bueno, cosas de ejemplos que os he puesto, que muchos y muchas ya conoceréis, ¿no? Pero insistimos, ¿no? en el tema de la estación, por ejemplo, el saber, ¿no? localizar hacia dónde quieres ir, tener la información en diferentes modos para poderla utilizar, es decir, tanto a nivel auditivo como a nivel visual, el poder, ¿no? comprar los billetes, el poder validarlos, ¿no? con autonomía, sin tener que esperar que alguien, ¿no? te abra la puerta, te abra los accesos, los encaminamientos, ¿no? El gap, pues pongo, aquí arriba hay dos imágenes del mismo tren, y creo que es un modelo Civia, en diferentes estaciones, ¿no? Una con el andén ya levantado, donde además se puede ver, ¿no? la banda de pavimento táctil, cómo queda la rampa, ¿no? del propio tren, y luego la otra imagen, ¿no? en el cual pues el gap, ¿no? ese espacio, evidentemente no permite el uso de ese transporte público, ese servicio es totalmente inaccesible, ¿no? Luego otras maneras, ¿no? de acceder a los trenes, ¿no? decía José, creo que es un 449, que ya es de media distancia, ¿no? Aquí todo el tema del tranvía, que también, bueno, como todo tiene cosas para mejorar, el interior del convoy, ¿no? que hay espacios reservados. Aquí abajo ya hablaremos, ¿no? el tema de hacer compatible, ¿no? el acceso de las bicicletas con los espacios reservados, toda esta cosa que también se tiene que replantear, y más con la situación actual de la COVID, ¿no? en el que queremos fomentar el uso de la bicicleta, cómo lo compaginamos con el transporte
público, el que no esté sobreocupado en los espacios reservados. Y bueno, aquí más ejemplos a nivel de transporte en autobús y en autocar. Todos los sistemas de información, ¿no? Tanto visuales como auditivos, también el PIU y el SIU, que están implantados, y pongo ejemplos concretos de Barcelona, y también el gran reto, ¿no? de las líneas, de la nueva red ortogonal de autobús, que aquí ya es como toda esa complejidad de una gran ciudad, que es evidentemente muy diferente a lo que sería una zona rural, cuando la zona rural también es dónde encontrar, es decir, encontrar ya los horarios de paso del autobús, de cuál será el paso del autobús accesible, es decir, otras medidas también de gestión de la información que son claves y hacen que ese servicio sea accesible o no lo sea, ¿no? A pesar de tener el material móvil accesible. Y aquí hace referencia también a una de las cuestiones de las que también se habla mucho, ¿no? Que es la movilidad como servicio, el MaaS, Mobility as a Service, porque cuando hablábamos, ¿no? de esta cadena de accesibilidad, que también puede ser, ¿no? evidentemente, la cadena de viaje, pues lo que comentaba, ¿no? El hecho de si tú para llegar de un sitio a otro tienes que utilizar diferentes modos de transporte, ¿no? Y aquí recuperaba un meme, ¿no? Muy específico también de la ciudad de Barcelona, ¿no? del transporte que es muy famoso, del metro de Paseo de Gracia, ¿no? En el cual dice, bueno, al principio dice que no hay nada más infinito que el campo de fútbol de Oliver y Benji. No sé si somos todos más o menos de la misma generación, o alguien recuerda los dibujos animados, ¿no? Y luego dice, bueno, excepto el transbordo del metro de Paseo de Gracia, ¿no? Que Oliver tardaría 30 capítulos en cruzarlo, ¿no? Es como uno de los mejores ejemplos de ostras, cómo hay que realmente la necesidad de repensar cómo son esos intercambiadores para que sean seguros y también podamos llegar a orientarnos y también tengan un sentido, ¿no? Pues ponía el reto de los intercambiadores y de la accesibilidad cognitiva. Más allá de eso, y ya os introduzco alguna, ¿no? del por qué hemos escogido las sesiones, las temáticas para estas sesiones del ciclo, está lo de la tarifación, ¿no? El tema de la movilidad accesible y asequible, ¿no? El tema del MaaS, ¿no? De la movilidad como servicio, también incluye el tema de que tú puedas tener, ¿no? esa información de cómo hacer esos transbordos, ¿no? de cuáles van a ser los medios de transporte accesibles para salir a tu casa a llegar, por ejemplo, a casa de tu pareja, ¿no? Y más allá de eso, ¿no? de esa información que te tiene que permitir, ¿no? conocer cuáles, ¿no? son esos modos de transporte, está el tema de la accesibilidad económica. Es decir, las personas con discapacidad, sabéis que tenemos un agravio comparativo de coste de vida, es decir, nuestra vida es mucha más cara, por lo cual aquí también entra en juego el hecho de que tenemos que poder tener, ¿no? Esas tarifaciones sociales que nos garanticen esa igualdad de oportunidades. Es decir, si la persona con discapacidad necesita el apoyo de una tercera persona, la asistencia personal o cualquier cosa similar, el tema de poder llegar, ¿no? de un sitio a otro, ¿no? con ese acompañamiento no tiene que suponer un sobrecoste, ¿no? porque tú necesitas esa otra persona, ¿no? Y aquí, pues cuando hablaremos de la movilidad, ¿no? y mobility as a service, ¿no? veréis que es como, bueno, toda esa información y también el fomento de esa movilidad sostenible que tiene que ir vinculada también a una facilitación económica. El tema de la accesibilidad universal, veréis que está totalmente ligado también con el urbanismo feminista, me ponía un poco las dos definiciones, ¿no? La accesibilidad universal habla de entornos comprensibles y seguros, ¿no? que promuevan la autonomía y garanticen la igualdad de oportunidades de todas las personas, de todas las edades y todos los ámbitos, ¿no? y que hace posible la convivencia de la diversidad y el ejercicio de derechos humanos y visibiliza los cuidados y las interdependencias del espacio público. Y el jueves ya veréis con Sara, ¿no? que el urbanismo feminista lo que hace es poner en el centro también de las ciudades la ciudadanía, las personas, ¿no? sus vidas cotidianas, su diversidad y los cuidados, ¿no? Y también habla de espacios de convivencia, de diversidad, de seguridad y igualdad de oportunidades. Pero esto es lo que trabajaréis con Sara el jueves, ¿no? Bueno, no sé si seguís más o menos vivas y vivas todos. Todo esto
¿no? Que dices, bueno, parece ser que la teoría está genial, ¿vale? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Comentaros que esto no hay una receta mágica, ¿no? Que digas, bueno, esto va a funcionar en todos los sitios, pero bueno, sí que de la experiencia hemos podido extraer quizá como 10 cosas que sí que nos parece interesante poder compartir. Lo primero es mantener esta parte, ¿no? en ese discurso en el que dicen, bueno, toda la vida esto se ha hecho así, esto no se puede cambiar, es muy difícil, esta parte de inmovilismo es lo primero que tenemos que vencer. Primero, evidentemente, lo que es primordial es tener, ¿no? Un marco de derechos y normativa de accesibilidad. Digo tener porque no todos los países, no todos los municipios, o sea, todas las autonomías tienen un marco de accesibilidad. Y lo comento también porque la sesión de hoy, ¿no? Hay muchas personas también de diferentes países. Entonces, lo primero es poder tener, ¿no? una buena normativa que reconozca esos derechos y luego conocerla, ¿vale? Pero más allá que conocerla, tal cual, es decir, no tiene ningún sentido repetir las cuestiones como olor, sino entender el porqué de cada cosa, ¿no? El porqué el itinerario peatonal accesible tiene que tener 1,80 m, el porqué el pavimento táctil indicador tiene que ser como es, ¿no? Porque en algunas veces nos hemos encontrado que los pasos de peatones, por ejemplo, ¿no? el encaminamiento, las baldosas estaban colocadas en lugar de con las franjas, ¿no? Direccionales que te llevaban a ese cruce, estaban colocadas al revés, ¿no? Con lo cual decías, bueno, esa franja tiene la medida adecuada, ¿no? Tiene la adecuada, la textura se percibe, pero es que las bandas están mal puestas. Esto es porque la persona que lo estaba colocando no sabía realmente para qué servía. Comentaros también, ¿no? Que evidentemente, y más ahora en Cataluña que estamos, ¿no? Con todo este proceso, ¿no? de la aprobación del nuevo decreto de accesibilidad, evidentemente todas las normativas, todas las leyes que reconocen derechos son fruto del esfuerzo y de la reivindicación de los colectivos. Sin la fuerza, ¿no? y la colaboración y ese trabajo conjunto de la ciudadanía sería imposible estar donde estamos en muchos sitios y sería imposible seguir avanzando. Y aquí os ponía dos imágenes casi históricas, ¿no? Del encierro del SEREM, que fue una de las acciones reivindicativas más importantes en los movimientos sociales de Barcelona, que dieron lugar luego a uno de los primeros decretos de accesibilidad, sino el primero, que fue del año 84, no fue el del 92, fue el del 84, entre otros, ¿no? Y esto, ¿no? También comporta que conocer nuestros derechos también es reconocerlos y defenderlos, ¿no? Insistimos, donde toca, cuando toca y como toca, porque lo que sí también nos encontramos mucho es que nos gusta llegarnos mucho a las redes sociales, ¿no? Nos quedamos muy a gusto, ponemos nuestro parrafón en el Facebook, hacemos nuestro hilo de Twitter, pero es que aquello luego no va a ningún sitio, es decir, nos compartirá mucha gente, nos comentará mucha gente, pero hay que tener en cuenta que si no ponemos la queja, ¿no? En el sitio donde toca, y por aquí también hicimos, ¿no? la guía práctica de defensa de los derechos de las personas con discapacidad física desde STECOM, porque al final es como si no quedara constancia, ¿no? Es decir, aquello que no se recoge es como si no existiera. Y luego lo que nos pasa también a las entidades de los movimientos sociales es que vas, ¿no? al espacio de interlocución con las administraciones y si de aquello no hay constancia es como si no existiera, ¿no? Como si no hubiera ningún tipo de incidencia, con lo cual perdemos toda la fuerza que podemos llegar a tener, ¿no? Sin nada que realmente demuestre que aquellos datos pues, no son los adecuados. Le ponía varios ejemplos también de nuestro primero contencioso también contra una ordenanza, la ordenanza de tierras de Barcelona, ¿no? Y diferentes reivindicaciones de compañeras también, que algunos están también por aquí, ¿no? La segunda cosa clave, ¿no? También lo ha vinculado con el primer punto, es pasar, ¿no? ese estado de sumisión y de queja sistemática, es decir, todo va mal, todo está fatal, bueno, ¿no? Si no hacemos nada realmente lo se va a arreglar, a la acción y a la construcción colectiva. Yo que os ponía también ejemplos, ¿no? de los grupos de trabajo que se hacen desde STECOM, pero que se hacen también desde otras muchas entidades, desde los cuales, ¿no? a través de esos procesos de participación, salen este tipo de documentos que encontraréis en nuestra web, que están compartidos en abierto, ¿no? con todas las propuestas, con cuestiones, ¿no? a nivel de corto, medio y largo plazo. Con todo esto, vamos también las diferentes personas, ¿no? de cómo a nivel territorial a las diferentes administraciones, ¿no? y vamos poco a poco consiguiendo cosas, ¿no? desde medidas de gestión de la información, que es la parte de la derecha,
que aunque parezca una pequeña cosa, ¿no? Somos los únicos que hemos conseguido esto, ¿no? Que es, bueno, después de toda la inversión que se hace en los trenes de cercanías, de los trenes regionales, si tú no informas de a qué hora pasa ese tren adaptado por esa estación accesible, ese servicio de transporte público no es utilizable, ¿no? Pues el conseguir que esté esta información, que evidentemente es mejorable, pues nos costó prácticamente 2 años, ¿no? Pero es una de las medidas de gestión que hay veces que también tenemos que pensar, que evidentemente hay cosas que conllevan inversión económica, está claro, sobre todo a nivel de infraestructura, pero hay medidas de gestión que también nos pueden facilitar mucho empezar a utilizar esos servicios de transporte público sin tener que esperar 20 años, por ejemplo, ¿no? El tema de priorizar y organizarse. Esto también es una de las cuestiones por las cuales hay que a veces hacer una sentada, es que la accesibilidad es un pastel muy grande, ¿no? Aunque solamente acotemos ya la parte de movilidad, sigue siendo algo inmenso. Si no vamos troceando ese pastel, evidentemente acabamos con una indigestión, ¿vale? Con lo cual es clave poder priorizar medidas, ¿no? De manera consensuada, es lo que os comentaba también, ¿no? A través de los grupos de trabajo, ¿no? Y todas este trabajo colaborativo, ¿no? Porque algunas de las medidas son de bajo coste económico, ¿no? Y pueden tener un gran impacto en los índices de movilidad, que es lo que os comentaba, ¿no? De los horarios de paso de los trenes o la información, por ejemplo, ¿no? Ese protocolo de la demanda del bus accesible en las zonas rurales, como Girona, ¿no? O Lleida, que también están los compañeros aquí. Pues es una medida de gestión que evidentemente es el paso 1. ¿Qué es la solución a todo? No, pero vamos avanzando. También la experiencia nos dice que se necesitan herramientas que nos permitan hacer seguimiento de las acciones que hacemos para hablar el impacto o modificar la estrategia, ¿vale? También el intentar acceder a la causa madre de las cosas, es decir, ¿qué origina una situación? ¿Qué hace que en el año 2020 todavía tengamos buses inaccesibles funcionando? Pues la causa madre de esto es que los pliegos técnicos de las concesiones no se actualizaron en ese momento con toda la normativa de accesibilidad. Entonces, si no actualizamos, ¿no? O no se hace un buen seguimiento de incluir esos aspectos técnicos de accesibilidad en esos concursos públicos, ¿no? En esas concesiones, evidentemente es imposible que avancemos, ¿no? Y aquí también os pongo uno de los ejemplos, ¿no? De cómo nos organizamos nosotros internamente, ¿no? El tema del plan de trabajo anual. Este es el nuestro, el de cómodo de cansado, para que veáis, y esto solamente es la parte de accesibilidad, pero es importante deciros este año qué queremos hacer, ¿no? Qué queremos trabajar, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y analizar también en qué contexto, en qué momento político tenemos. No es lo mismo un año de elecciones municipales, por ejemplo, que un año que no hay elecciones, ¿no? Y no haciendo referencia también a las compañeras de Badalona, ¿no? De las Agendas Invisibles, pues no es lo mismo, ¿no? El organizar un debate en el municipio para empezar, ¿no? A abordar los temas y hacer presión sobre algunas cuestiones con todos los partidos políticos, que no ya a lo largo de la legislatura hacia dónde quieres ir, ¿no? De qué mejoras quieres conseguir en la Cámara Municipal, por ejemplo. Vale. En esto de las medidas a corto, medio y largo plazo, ¿no? También está el gran debate del urbanismo táctico, ¿no? En el que aquí yo os avanzaba nada, 4 cositas, ¿no? Las intervenciones recientes de Valencia, estas son más antiguas de Barcelona, Valencia, Medellín, y como es un tema en el cual hay mucho debate, ¿no? Sobre las oportunidades y demás que nos puede brindar, o las barreras que se pueden originar. Aquí os ponía otro ejemplo, ¿no? Para que veáis, ¿no? La diferencia de poder mantener ese escalón o no. Pues una de las sesiones, evidentemente, es sobre urbanismo táctico con Daniel Pi y Paula Sirven, el día 21. Como cuarta cosa a tener en cuenta es trabajar en red y generar alianzas dentro y fuera de la discapacidad. Y aquí os ponía múltiples logos de las diferentes entidades con las cuales nosotros trabajamos, ¿no? De manera colaborativa o tenemos relación, porque al final la suma es clave, ¿no? Sobre todo cuando intentamos trabajar en zonas que no son grandes ciudades en las cuales pues, hay muchos movimientos sociales, muchas asociaciones, ¿no? La dispersión territorial, evidentemente, si nos sumamos, ¿no? Otras entidades, otros movimientos sociales que también están trabajando en la defensa de la movilidad sostenible, de los peatones o del transporte público, es muy difícil que podamos avanzar, ¿no? Y eso también conlleva el desterrar el mito de que las personas solas, ¿no? Con y sin discapacidad,
somos capaces de hacerlo todo en todo momento. Es decir, hay muchas cosas, muchos cambios que requieren mantener la presión durante mucho tiempo y evidentemente pues esto requiere un seguimiento en el cual hay veces, pues evidentemente, que la vida cambia y no todo el mundo puede seguir, ¿no? Y también el tema del consenso, ¿no? Y aquí ponía varios ejemplos. Bueno, un ejemplo que a mí me gustó mucho, ¿no? de las compañeras de Cádiz, que creo que también están hoy por aquí, ¿no? De Agavi, de la Zancada, ¿no? Y de la Asamblea Ciclista de la Bahía de Cádiz, ¿no? Porque hay veces, ¿no? que ahora, ¿no? Cuando decimos promover la movilidad sostenible, ¿no? Y el uso de la bicicleta, ¿no? Y en lugar de restarle espacio al vehículo privado, pues no, cogemos pintura y pintamos encima de las aceras, ¿no? Y ahí ponemos el carril bici, ¿no? Evidentemente, confrontar bicicleta y peatones, esto no es promover la movilidad sostenible, y por eso también es importante estar siempre en relación con el resto de los movimientos sociales y las entidades de defensa de la movilidad sostenible, porque veremos que al final coincidimos en las propuestas y que sumando pues conseguimos mejores soluciones. Tema del diálogo y la participación ciudadana, y insisto aquí también en los espacios donde toca, es imprescindible, ¿no? Sentarnos a la mesa del hogar y a trabajar para avanzar conjuntamente, pero espacios que toca. Y aquí, insisto, ¿no? El recordar que el tema del transporte público y el urbanismo no es servicios sociales. Evidentemente, cada municipio tiene sus fórmulas, sus espacios de participación, ¿no? De la propia administración, pero tengamos en cuenta, por ejemplo, si no fuéramos personas con discapacidad y tenemos un problema con el transporte público, ¿a dónde iríamos? ¿Iríamos a servicios sociales o iríamos a la regiduría de movilidad? Yo ahí lo dejo también, básicamente por insistir, ¿no? Que quien tiene las competencias y el dinero también para poder hacer los avances es la regiduría de movilidad, por ejemplo, ¿vale? Y aquí os ponía cuatro cosas, ¿no? Sobre el tema de con quién es importante que dialogamos, ¿no? Y cuando digo no todas las partes con competencias en los eslabones de la cadena de accesibilidad, es porque hemos aprendido muchísimo, por ejemplo, cuando hicimos formaciones a los conductores de autobús, ¿no? Porque nosotros nos quejábamos de que se dejaban el autobús demasiado lejos, no entendíamos por qué le echamos la culpa a la persona, ¿no? que conduce el autobús, cuando a lo mejor hay otros motivos que dan ahí detrás, ¿no? Decir, bueno, y si hay motos aparcadas, y si la parada no está bien diseñada, y si la gente se acerca demasiado al filo, ¿no? Y también con los responsables de mantenimiento, que nos pueden dar muchísimas claves de cómo conseguir mejoras, ¿vale? Lo digo porque también hay veces que solamente tenemos interlocución, que es importante, ¿no? Con la parte de los cargos políticos, que, insisto, que sigue siendo importante, pero hay veces que tener esa vía con otras personas, ¿no? implicadas en esa cadena de accesibilidad nos puede ayudar muchísimo también. El trabajar desde la diversidad para consensuar soluciones, ¿no? Tener en cuenta que el transporte público es un espacio de convivencia, el no jugar al yo-yo. Aquí también es un poco un análisis de bueno, cómo a veces han funcionado entidades en momentos sociales, de por qué siempre tenemos interlocución con esa persona, que a veces solamente pide, ¿no? Lo que es yo para mi calle, porque yo necesito y yo quiero, ¿no? O sea, hay veces que también las personas con discapacidad, haciendo autocrítica, creo que está bien. Pedimos empatía, pero creo que la empatía también la tenemos que tener nosotros, ¿no? Y poder generar ese espacio con otras personas con discapacidad también, con las cuales a veces sin querer generamos confrontación, ¿no? El defender esos menos espacios asamblearios unidireccionales, esto quiere decir, nos sirve de poco o nada tener un consejo de movilidad que solamente se convoca una vez al año, en el cual nos ponen un PowerPoint de 1 hora y media y tenemos 10 minutos de turno de palabra. Eso a lo mejor sirve para cumplir con el expediente, pero no nos va a funcionar para ser operativos, ¿vale? Sí, el tema de cuadrar planes y acciones, quiere decir que si tenemos el plan de movilidad urbana, ¿no? que es obligatorio decirlo, el plan de accesibilidad, que también es obligatorio hacerlo, ahora hacemos el plan de mantenimiento de no sé qué, el plan de vivienda de no sé cuántos, ¿no? Claro, aquí hay veces que sin querer, ¿no? También se acaban como diseminando los esfuerzos y los recursos. Es muy importante que las acciones puedan coincidir y también cuestionarse el qué ha pasado con los planes de accesibilidad, ¿no? Sobre todo a nivel, ¿no? de España o concretamente de Cataluña, que es la zona que también conocemos mucho nosotras. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Han funcionado o no han funcionado? ¿no?
esto, ¿no? Y hay veces que también se mantenía como el plan de urbanismo por un lado, el plan de movilidad por otro, y cuando también hay competencias que se entrelazan, es decir, la carretera del pueblo resulta que esto no es de competencia municipal, que esto es del Estado, no se puede tocar porque es estatal, pero luego resulta que aquí interviene pues un área metropolitana también porque es servicios de no sé qué, pues bueno, intentar poder cuadrar todas las actuaciones y coordinarlas para poder avanzar. Hay veces que ahí está el kit de la cuestión y evitar divorcios políticos. Y ahí es otro gran tema, ¿no? Parte que estemos sacando ahora como todos los campos, pero es verdad, ¿no? ¿Qué pasa cuando una regidoría es de un color político y otras de otra? ¿No? Urbanismo puede ser de una, movilidad de la otra, ¿no? O la diputación de una y ese municipio de otra, y no hay manera, ¿no? de ponernos de acuerdo para generar esas actuaciones, ¿no? Pues hay veces que también nos toca hacer como terapia matrimonial con la administración, ¿vale? Y evidentemente todo esto ahorraría muchísimo tiempo y muchísimos recursos económicos. Y lo que os comentaba, también de que quizá como colectivo llega un momento que tenemos que hacer la reflexión de si los planes de accesibilidad realmente han funcionado y por qué han funcionado y por qué no han funcionado. Lo que decíamos al inicio, ¿no? El diseño universal esto es clave, no hay veces que puedes como matar los pájaros de un tiro, no teniendo en cuenta diversas necesidades a la vez, ¿no? Aquí están los criterios TALCO, muchas guías con recomendaciones, ¿no? La gran frase que no es la mío inventado, ¿no? Sino que ya está en la creación de Estocolmo, ¿no? Que un buen diseño capacita y un mal diseño descapacita. Y aquí os pongo también dos ejemplos actuales, ¿no? Lo que es trabajar desde la autonomía personal y la no discriminación y lo que es no mantener también esos valores bueno, más asistencialistas, ¿no? en este sentido, ¿no? En qué medidas se pueden considerar a corto plazo y cuáles, ¿no? Conseguimos no avanzar hacia donde realmente queremos ir, ¿no? Y aquí básicamente hago referencia, son tres cercanías, ¿vale? En ambas situaciones que se ha defendido en una comunidad y en otra, ¿no? Por un lado el servicio de Atendo, que es muy complicado, por no decir casi insostenible en circulaciones de cercanías, y luego realmente defender que hayan trenes de piso bajo accesibles y sepamos los horarios con unas circulaciones que sean coherentes también a los horarios de la ciudadanía, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pensar en medidas a corto y medio plazo, pero sobre todo no perdamos hacia dónde queremos ir y desde qué valores hay que trabajar. Trabajo desde la diversidad humana, ¿no? Y la igualdad de oportunidades, y hago así para adelante y para atrás, ¿no? Por esta rampa por la cual está subiendo la señora con el scooter, claro, ¿quién más puede subir? Si vamos con caminador, si vamos con bastones, si tenemos dificultades de equilibrio y de deambulación, si vamos con un cotecito de bebé, ¿no? Y en la otra, ¿quiénes podemos llegar a entrar, ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? El tener en cuenta que además ahora mismo tenemos nuevos productos de apoyo para la movilidad, que ponía el ejemplo de los scooters, ¿no? Que también llevamos casi desde el año 2015, bueno, inicialmente desde el 2009, trabajando para regular, ¿no? Su acceso al transporte público, y que todo esto pues se tiene que tener en cuenta, ¿no? O las sillas de los niños y las niñas con discapacidad física, hay un momento que no son ni cochecitos ni sillas de ruedas de personas adultas y que también tienen dificultades, ¿no? Con los espacios reservados, con el hecho de que les abran la rampa, ¿no? De los autobuses, ¿no? Las personas de talla baja también normalmente no se las tiene en cuenta, de talla alta, etcétera, ¿no? Y también incluían el conflicto que a veces hay en los espacios reservados del bus, ¿no? Que es como estos cochecitos contra la silla, contra no sé qué. Bueno, quizá no es entrar en conflicto entre los diferentes colectivos o personas que estemos, sino decir, bueno, ¿y por qué no repensamos el diseño interior de ese autobús urbano para hacerlo más flexible? Y aquí también os pongo otro ejemplo de lo que es muy atractivo, de peatones, ¿no? El diseño en plataforma única, que también es una cosa que se ha como promovido muchísimo, ¿no? Bueno, ¿no? El diseño en plataforma única por sí solo, es decir, ponerlo toda a la misma altura, pacifica y da prioridad a las personas como peatonas, ¿sí o no? ¿No? ¿Cómo saben las personas con discapacidad visual o las personas con discapacidad intelectual cuando están en el espacio en el que transcurren, ¿no? Siguen transcurriendo los vehículos o no? Porque hay veces, ¿no? que hacemos plataforma única, pero ni siquiera nos molestamos en bajar la velocidad de las calles, como ahora mismo ya sabemos que
prácticamente todas las entidades defendemos que como mínimo todas las ciudades tienen que ser a 30, todas las calles. Y aquí os ponía el ejemplo, ¿no?, de todo el trabajo que hicimos desde la plataforma Carrers para Tothom, Calles para todas las personas, ¿no?, en el cual, pues evidentemente, ¿no?, fue sentarnos, ¿no?, a la mesa a dialogar y construir conjuntamente personas con discapacidad visual y personas con discapacidad física para llegar un poco a trabajar ese vacío legal que todavía hoy se mantiene, al menos hasta que no aprueben el decreto catalán de accesibilidad, que creo que hemos conseguido llegar a regular esta cuestión, porque la orden BIP lo que está actualizando pues no se ha quedado un poco ahí por el camino. Pues bueno, ¿no?, esta importancia de poder construir conjuntamente para avanzar todas las personas, ¿no?, toda la ciudadanía. Y también la diversidad territorial, ¿no? No es lo mismo un municipio que sea todo plano que un municipio que esté en montaña, la densidad de población, es decir, lo que es la rampa del autobús, de bus de barrio, no tienes que mantenerla con la misma periodicidad si estás en un territorio de montaña que si estás en un territorio urbano, porque evidentemente las hojas de los árboles, el barro y demás no es el mismo. Entonces se tiene que tener en cuenta evidentemente en qué territorio estás trabajando y con qué densidad de población, qué tipología de vehículos, qué horarios, ¿no? Y evidentemente, pues para todo hay soluciones, ¿no?, o diferentes soluciones. Está, entre comillas, nuevas formas de movilidad que no son nuevas, pero bueno. Y por eso también hemos planteado una de las sesiones sobre el transporte público a la demanda, porque consideramos también que para zonas con baja densidad de población, pues puede ser una muy buena oportunidad para fomentar el transporte público accesible en las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Ya vamos acabando el tema de compartir, ¿no?, el Creative Commons, el Open Data y el Open Source, todo lo que es el conocimiento abierto. Y otra de las cosas que muchas veces hemos propuesto, ¿no?, es que todo lo público sea público. Es decir, si estamos trabajando en un sistema de megafonía desde los diferentes operadores de transporte, diferentes administraciones financiadas con dinero público también, bueno, ¿por qué no acabamos compartiendo todo ese software en abierto, ¿no?, para que al final evolucionemos, no podamos avanzar más rápido, ¿no? Es decir, toda esa reticencia que hay al tema de compartir, cuando en otros sitios, pues bueno, esto ha avanzado muchísimo, ¿no? Tenemos que perder ese miedo a compartir en abierto, ¿no?, y fomentar también esa implicación política, ¿no?, de los diferentes gobiernos con toda esta filosofía, ¿no?, del open source. Y aquí también, pues, evidentemente, lo defendemos como entidad y evidentemente pues también lo practicamos. En nuestra web podéis encontrar, ¿no?, todo lo que trabajamos, evidentemente está colgado en abierto, está en Creative Commons para que cualquier persona, y vosotros si queréis, pues podáis coger los documentos, copiar, pegar, ¿no?, lo que vosotros consideréis para poder trabajar todo lo que es la accesibilidad desde vuestros territorios, ¿no? Y os comentaba, ¿no?, esto nos permite avanzar más rápido, y veía también un ejemplo, el tema de los scooters. O sea, si aquí pues hemos ya se ha hecho ya una prueba piloto del acceso de personas con scooter al transporte público, y yo qué sé, en Galicia todavía están empezando a pensar cómo se hace, pues es súper importante poderlo compartir. Si no partamos desde cero, no hagamos otro estudio cuando ya hay uno hecho, ¿no? Compartámoslo todo, ¿no? Y ahí al revés, si Marita ha dicho una cosa y nosotros no lo sabemos, pues compartirlo, ¿no? También empodera la ciudadanía y las entidades, ¿no? Y si era adaptable, pues también mejora los impactos en los diferentes territorios, ¿no? Y también al ser Creative Commons, cuando depende de qué licencia, no es lo que utilizamos nosotros, también pone en valor el tiempo, el esfuerzo y el conocimiento, mayoritariamente altruista, porque es lo que os comentaba, las entidades y suplementos sociales dedicamos mucho tiempo de nuestra vida personal para poder avanzar en estos temas, ¿no? Con lo cual también es importante y también nos legitima ante las administraciones públicas y otros agentes. Es decir, si nosotros entramos por registro una propuesta para mejorar una transición social integral del transporte público en el año 2018, claro que estamos en el 2020 y tenemos que hacer seguimiento, la administración no puede decir, no, es que no sabía de qué me estabais hablando, no, porque lo registramos, están abiertos, está colgado, ¿no? y sobre todo el hecho de cuidarse también, que esto se habla muy poco, y es uno de los pilares para que podamos seguir. O sea, el camino es largo, a veces no,
suele ser muy difícil. Tendremos momentos también muy complejos en los cuales también se genera frustración, con lo cual la gobernanza horizontal, la colaboración de todo el mundo, la suma, es importantísima, ¿no? Y cuidarnos, es decir, cuando hay alguna cosa que nos sale bien, bueno, poder tener esos espacios para compartir, ¿no? Cómo nos sentimos es imprescindible para poder seguir. Bueno, resumiendo, no quiero pasarme el tiempo, el entorno como generador de discriminación, esto nos tiene que dar muy claro, el entorno no es neutro, ¿vale? Refleja valores y relaciones de poder, esto lo trabajaréis muchísimo más el jueves con Sara. No se pueden diseñar pueblos y ciudades y trabajar la accesibilidad solo mirándonos el ombligo, aunque seamos personas con diversidad funcional, es muy importante consensuar las soluciones. Muchas de las cuestiones que hemos tratado suponen también salir de nuestra zona de confort, es decir, jolines, es que ahora tener que mover una tabla de movilidad en mi pueblo, ¿no? Si yo ya me llevo bien con el ámbito, ¿no?, de la trabajadora social, pues bueno, pues que la trabajadora social, por mucha voluntad que le ponga, no va a poder no hacer nada en temas de movilidad, ¿no? Hay que salir también de esa zona de confort y de esa queja sistemática. Lo que os decía, ¿no? La accesibilidad es una suma de factores y de consenso, ¿no? Y que el espacio público es un espacio de convivencia, que tan importante es detectar quién está como quién no está. Y que defender el derecho a la accesibilidad comporta, uno, dejar de negar la realidad, es decir, tomar consciencia de que estamos sufriendo discriminación y que están vulnerando nuestros derechos, reconocernos, ¿no?, como personas con derechos, empoderarnos y organizarnos y actuar para construir colectivamente. Y bueno, y si el plan no funciona, pues pensar que la abecedario tiene muchas más letras. Es decir, hay veces que también es importante compartir qué es lo que no nos ha funcionado, porque eso también es un aprendizaje importantísimo. Y que el diseño para todos y prácticamente el proyecto es importantísimo para hacer también, ¿no?, la parte de la ejecución en materia de la gestión integral, que si no lo va a ir poniendo pegotitos, las adaptaciones, y a veces con las adaptaciones pues pasan cosas como esta, que no es de las peores que hemos visto. Y recordar, ¿no?, que la cadena de accesibilidad es una cadena integral, ¿vale?, como las galletas, que tienen que estar en todas las etapas y momentos de la vida de las personas y en todos los espacios, y que no hay que crear realidades paralelas, ¿no? En la medida de lo posible, esto debemos hacer aquí el acceso accesible y el resto, ¿no?, el resto de la ciudadanía por aquí y demás, todo esto tiene que desaparecer, ¿no? Que las ciudades deben estar pensadas para personas reales, ¿no? No para un ideal de persona que no existe, no para Barbie Ken, que la ciudadanía somos diversidad, y que el espacio público debe garantizar estos derechos humanos que tenemos, ¿no?, y hacer posible la convivencia de esa diversidad humana en igualdad de oportunidades. Y para ir acabando también, ¿no?, comentaros, pues evidentemente que la vulnerabilidad humana es natural e inevitable. Diría que os ponía un espejo, ¿no?, para las personas que estéis desconectadas, no digas, bueno, yo no tengo discapacidad, yo no. Bueno, cuando seáis mayores, ¿dónde, cómo y con quién queréis vivir, ¿no? Porque por mucho que os planchéis las arrugas, ¿no?, hay que tener en cuenta esa accesibilidad, ¿no? Y evidentemente, si queremos avanzar hacia ciudades vivibles y cuidadoras, que también es un concepto que se está, ¿no?, tratando mucho ahora, es imprescindible pues tener en cuenta esa sostenibilidad de la vida de todas las personas y la accesibilidad, ¿no? Y que si hemos llegado hasta la luna, ¿no?, hay veces que hay que pensar, bueno, porque pensamos que hay cosas que son imposibles, ¿no?, y que no se pueden hacer. Y por mi parte, he ido justísima, lo dejo aquí, muchas gracias, aquí tenéis nuestro correo, y abrimos un poquito el turno de palabra, a ver si sé volver a la página. Dejo de compartir. No sé cómo estáis, si seguís vivas o no. Hola, Monse. Hola, Emma. Hola. Hemos recogido, tenemos dudas. Bueno, de momento sí que hemos visto a lo largo de la sesión que había algunas personas que levantaban la mano. Como les hemos dicho que hasta el turno de palabra no daríamos la voz. Primeramente, la persona que ha levantado la mano ha sido María José. Que María José, si quieres, te doy la palabra y preguntas tú directamente. Adelante, María José. A ver, creo. ¿El sonido lo tiene activado el micro? A ver. Hola. Ahora, sí. Se te escucha muy flojito. A ver si le puedo
yo sí que te oigo, pero bueno, es que yo no sé. Bueno, te lanzo mi reflexión de todo lo que tú has dicho. Bueno, yo te hablo desde Sevilla, soy de Eliminando Barreras, ya nos hemos conocido. Nos conocemos. Y mi reflexión es la siguiente. ¿Tú no crees que tenemos excesivos planes de accesibilidad cuando siguen naciendo unos y otros sobre las cenizas de los que aún no se han cumplido? Sí. De hecho es lo que comentaba también, ¿no? El de qué manera podemos avanzar más y mejor, ¿no? Hay veces que también se hacen muy buenos planes de accesibilidad que luego se quedan en un cajón porque nos hemos gastado todos los recursos en esa parte técnica, ¿no? Y no se hace la implementación. Y evidentemente lo que tú comentabas también, ¿no? De hacer un plan y luego otro, pero no ejecutar nada, hay veces que también, esto bajo mi punto de vista, hay que hacer la reflexión si también puede ser que responda a determinados intereses políticos del municipio, por decir algo, ¿vale? Sí. Es decir, analizar a qué se debe que hagamos tantos planes y hagamos tan poca materialización de esas actuaciones, ¿no? Y encontrar... No sé si te puedo hacer otra pregunta o hay gente ya pidiendo turno de palabra. Aprovecha que creo que ahora somos poquitos, aprovecha. Aprovecha, María José. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánta dificultad encontráis vosotros a la hora de relacionaros con los poderes públicos, por ejemplo? Porque aquí en Sevilla cuesta Dios y ayuda. Pues tú lo has dicho. Depende, ¿no? Yo creo que primero, claro, es diferente la escala, ¿no? Claro, no es lo mismo Eliminando Barreras que seáis unos cracks, porque tengo que reconocerlo, en Sevilla. Una cosa también es la actuación municipal, luego a nivel autonómico o a nivel estatal. Hay veces que depende de si tienes más o menos complicidad con la persona técnica, porque hay veces que los cargos políticos pueden cambiar, sí. Pero si encuentras un referente técnico con el cual te entiendes, pues hay que intentar cuidar esa relación al máximo, aunque haya discrepancias, y después, evidentemente, buscar las maneras de tener esa interlocución. Es decir, ha habido momentos en los cuales hemos salido a la calle, hemos hecho manifestaciones porque no había vía de interlocución, ¿no? O sea, es que si no abres esa vía o no tienes ese espacio de trabajo es imposible avanzar, no puedes hacer llegar las propuestas porque está bloqueado, ¿no? Sí, mira, te cuento, y ya me callo porque si no charlo mucho, te cuento una última acción de la que nosotros estamos ahora satisfechas al máximo, que ha sido encontrar una colaboración extraordinaria en el arquitecto que está haciendo el proyecto de un nuevo centro cívico en un distrito de Sevilla, que se ha sentado con Eliminando Barreras, con los planos por delante, para ver todas las posibles mejoras de accesibilidad. Eso para nosotros ha sido, bueno, no te puedes imaginar lo contenta que estamos. Sí. Pues enhorabuena, me alegro un montón. Y de hecho yo ahora sumaba ideas, ¿no? Que hay veces que hemos tenido que, por ejemplo, no sé, había una vía de diálogo también bloqueada. Aquí es el Síndic de Greuges, en Andalucía creo que es el Defensor del Pueblo. O sea, ha habido momentos en los que si no recibíamos respuesta, porque además hay una ley en la que te dice que tienes unos plazos para que te respondan, ¿vale? Pero que esto también tenemos constancia que se lo saltan, ¿no? También hemos conseguido abrir estas vías trabajando pues esto con el Defensor del Pueblo, por ejemplo, o ya es la vía de comunicados de prensa, ¿no? O algún tipo de estrategia así, ¿no? De visibilización, ¿no? De decir, ostras, es que está bloqueado y no hay manera. Y te hablo desde la experiencia de una federación grande. O sea, yo entiendo las dificultades. Imagínate nosotras que somos tan poquitas y con tan poco. Claro, por eso que al revés, para mí todo, muchísimo más reconocimiento y demás, ¿no? De las entidades que estáis a nivel de municipio, a pie de calle también, ¿no? Que dices, jolín, ¿no? Que gracias a vosotras también se logran muchísimas cosas. Muchas gracias, Monse. A ti, guapa. Estupenda tu exposición, como siempre. Un abrazo, guapa. Muchas gracias, María José. Vale, ahora voy a dar turno a Deixem Invisibles, que supongo que quien está detrás es Rosa. A ver, Rosa.
creo que tiene Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes, casi buenas noches. Encantada de estar con toda España. Me ha maravillado esto, que estemos gente de toda España. Mis felicitaciones a Montse y a todo el equipo que estáis ahí detrás, porque es la primera vez que consigo comunicarme y de esta manera, perfecto, la parte técnica y humana, muy bien, Marta, ho has fet molt bé. O sea, estoy encantada de este grupo, de este equipo, al cual somos socios desde Badalona. También gracias por la mención que se nos ha hecho a Badalona, dejamos de ser invisibles. Solamente, más que nada, aprovechando la audiencia y tocando el tema de accesibilidad, desde Badalona, muy humildemente, lo que estamos trabajando ahora es centrarnos, como la accesibilidad es tan amplia y son tantos los problemas que tenemos, vamos a iniciar campañas, o sea, una campaña concreta que puede ser útil para toda España, que estaría en los bordillos. Esos bordillos, desde nosotros estamos haciendo una campaña de sensibilización a toda la población, ya no solo a los comerciantes, sino porque la idea es, si usted viera en este establecimiento un cartel que pusiera aquí la gente de negros o moros o lo que sea de color, porque no sé, me explico, usted se pondría las manos a la cabeza. ¿Por qué usted permite que a mí, que voy en silla de ruedas, alguien me ponga una barrera y usted no hace nada? O sea, estamos haciendo esta campaña que la gente es insensible, pero no porque sean malas personas, sino porque en nuestro colectivo no las hemos hecho campañas suficientemente fuertes y sensibles para que las personas de a pie, estos que suben peldaños con gran facilidad, es que no la ven nada, están ciegos, no la ven. Una de las campañas esta también la estamos haciendo, como dice Montse, de denuncia, porque como dice Montse, si no hay denuncia no hay registro, pero ya, al menos aquí en Cataluña, son los casos de los que abren de nuevo, porque los que estaban abiertos es difícil que hagan rampas. Ahí también estamos entrando por la parte, somos catalanes, la parte de la pela, de la peseta, y entonces que tener rampas es un beneficio para todos los locales. Hacemos otra campaña que ahora nos quiero molestar por la parte litoral, en donde este año, no sé cómo os ha ido el resto de España, hemos sido discriminados totalmente y creemos que los conciertos de esta parte de accesibilidad al mar han de ser diferentes. Nada más por mi parte, si Montse quiere añadir algo, estoy a su disposición en este momento. No, vale, muchas gracias, Rosa. De hecho, yo sí que os pediría, mira, dos cositas, ¿vale? El primero, si tenéis alguna duda, ¿vale? Sobre lo que hemos ido exponiendo. Y después yo creo que sería muy interesante, o al menos habíamos planteado esta segunda parte de esta manera, compartir, ¿no?, alguna estrategia, ¿no?, que os haya ayudado a avanzar en accesibilidad en vuestro municipio, que consideráis también, pues, interesante poderla compartir, ¿no?, con otras personas que también, pues, pueden estar en situaciones parecidas en otros municipios o poblaciones. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta pronto, compañeros y compañeras. Hasta pronto, Rosa, un besito. Gracias. Vale. Vamos a dar paso a Tomás, que, bueno, le doy palabra, pero también veo que hay preguntas en el chat. Supongo que ya las podré hacer de viva voz. A ver si... ¿Tomás? Sí. Hola. Hola. Sí, hola, Tomás. Bueno, yo no soy de Cataluña. Uy, se oye un eco ahí. Es que no sé cómo funciona esto, hija mía. No te preocupes, tú tira. Vale. A ver,
esta lucha, yo soy del País Vasco, ¿me escuchas? Sí. Entonces, se hicieron las primeras campañas para que la gente pudiese y viera el problema de los discapacitados en silla de ruedas. Entonces, en los primeros pasos, la gente no tenía la conciencia que hay ahora, pero muchos ayuntamientos parece que hacen oídos sordos al tema de las discapacidades. Aquí en Cataluña yo he detectado un problema que es que una empresa llamada Plana se pasa los derechos por donde ellos quieren. Eso es claro y clarísimo. Sí. Yo ya lo he denunciado muchas veces a la policía local de mi pueblo y parecemos como ovejas en lata en los autobuses cuando vamos. Tomás, una pregunta. Vale, eres del País Vasco, pero ahora estás aquí y el Sí. servicio de autobús que me hablas está aquí en Cataluña. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Eres de alguna entidad federada de COM? No, aquí no. Vale. Pues lo digo porque si no, ahora cuando hagamos el retorno, te pasamos la guía de defensa de derechos, porque claro, quizá ya no es tanto la policía local, sino en este sentido, primero, la operadora de autobús, ¿vale? Es la primera a la que hay que poner la queja. Dependiendo con la respuesta que te den, hay un organismo que para nosotros es muy importante, que habría que ver, ¿no?, si también funciona en otras comunidades autónomas y demás, que es el área de promoción de la accesibilidad, a la cual pues también sería importante enviar esa queja al síndic de Greuges. Es decir, hay que invertir un ratito en escribir la queja, ¿vale? Y en una vez la tengas escrita, que hay veces que está bien tenerlo ya como modelo, hay que enviarlo en diferentes organismos, ¿vale? Que es el que te decía, el área de promoción de la accesibilidad de Cataluña, el síndic de Greuges, porque es un servicio público, y luego también el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, ¿vale?, que es quien gestiona todo el tema de movilidad, sobre todo a nivel interurbano, porque Plan hace servicios interurbanos, ¿verdad?, entre pueblos. Sí, porque la licencia Sí, no se lo permite a la provincia de Tarragona. vale. Si el autobús interurbano de Tarragona viene al municipio de Vilaseca, Sí. no le dejan la Plana. Vale, si es un tema si es el lío también lo que os decía antes de las concesiones, que es un temazo en sí mismo, que creo que habrá que hacer un webinar el año que viene específico de esto. Vale, yo como recursos, ¿vale?, creo que es imprescindible estas partes, y Plana me dices Vilaseca, es Camp de Tarragona. Sí. Vale, y el ATM de Camp de Tarragona, Sí. ¿vale?, que tiene una... El ATM de Tarragona, Sí, que están es... todos adaptados. La Plana Sí, le pasa una cosa. Si los autobuses van a Barcelona, tiene que llevar la adaptación. Si no, la policía de Barcelona, la urbana, no les deja circular. Los multan. Este año, bueno, no lo veo muy claro, porque hay autobuses que no son accesibles, que sí que están entrando en Barcelona. Habría que mirarlo bien. No sé si puedes poner, a ver, ¿nos puedes dar te parece si nos das tu email para poder hablar mejor del caso concreto, para que te demos las herramientas? Si quieres, pero Vale, escríbelo, perdona, en lugar de hablarlo. No sé si, Emma, tú puedes contactar a través del chat de aquí de Zoom con Tomás. Sí, pero me dice mi compañero que sí que lo tenemos, su mail. ¿Sí?
Vale, pues mira, Tomás, como tenemos tu email, ¿vale? De la inscripción, nos ponemos en contacto contigo para abordar concretamente el caso y ver de qué manera lo podemos enfocar, ¿vale? Pero es lo que te comentaba, yo creo que aquí también llega un momento que es ir a realmente quien tiene competencias y quien puede gestionar bien la queja, ¿no? Y conocer exactamente qué está pasando, porque en la zona del Camp de Tarragona la verdad es que no solo con Plana, es que, bueno, Monbús es archiconocido también, ¿no? Sí, De las... a ver, yo te digo porque Sí, se les cae un poco decir, a los minusválidos los ayudamos, tenemos las adaptaciones, pero ¿qué pasa? Que cuando te quejas, haces como mucho ruido y pocas nueces. claro, depende de dónde vayas a poner la queja, que esa es otra. Yo he ido ya, a ver, llevo 20 años aquí y el alcalde de mi pueblo, de Vilaseca, Sí. cuando se lo dije, parecía persona no grata, por decirle las cosas claras y justas. Pero además el alcalde, por ejemplo, no tiene competencia en el tema de ese autobús. Si fuera el autobús del municipio, sí, pero en ese no. Por eso te lo decía, que creo que está bien, ¿no? Que lo abordemos también como caso concreto, que está bien, ¿no? Poner un ejemplo así, ¿no? En este caso en el que se ven muchas cosas de decir, ostras, ¿quiénes han sido nuestros interlocutores? ¿Con quién hemos hablado? ¿Y por qué hay cosas que nos funcionan y por qué hay cosas que no? ¿No? Y hay veces que es mucho más fácil resolver cosas de buses urbanos porque es muy claro, muy fácil de a quién te tienes que dirigir. Es tu ayuntamiento, porque quien gestiona el servicio es el ayuntamiento. Pero cuando hablamos de transporte interurbano, sí que aquí entran en juego más agentes, ¿no? Los cuales sí que son los que nos tenemos que dirigir. Pues, Sí, porque yo ya me moví con el del ayuntamiento de aquí y me decía que, hombre, estamos, ¿sabes? Sí. Pero yo he visto gente con silla de ruedas que no han podido montar. A ver, yo puedo andar, de lo malo me puedo defender, pero se me cae la cara de vergüenza. ¿Cómo tienes que quedarte en una parada de autobús para que te manden un autobús adaptado? Sí. No, por eso, ¿vale? Si te parece bien, nos escribimos y te damos un poquito, ¿no? Y acabamos de hablar de qué manera pues lo podemos abordar, ¿vale? Concretamente el caso que nos comentas de Plana. ¿Te parece bien, Tomás? Vale, muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias, Tomás. Bueno, tenemos una pregunta por el chat de preguntas de Ronald Pérez, que no sé si quiere hablar o prefiere que... No sé si aún sigue aquí. Bueno, te paso la palabra para ver si quieres comentarlo tú, Ronald. A ver, si no, espera. Bueno, si no, la leo yo. Vale. Dice, buenas tardes. Respecto a lo que comentaste en la parte final sobre las adaptaciones, he encontrado inadecuadas rampas que han ocasionado que mi silla de ruedas vuelve hasta 2 veces conmigo. ¿Cómo supervisar y corregir estas obras de adaptaciones en un futuro cercano? ¿Es posible que la aprueben con personas con discapacidad antes de darla por terminada? Gracias. Vale. Imagino que estamos hablando de rampas en edificación, ¿no? Sí, ¿Rampas en edificación imagino. o rampas de No autobús? especifica, pero sí. Yo Vale. diría que sí, o en general. Sí, lo digo por 2 cosas. Primero, sí que es cierto que de hecho se ha hecho una, pero veo que es Salou, o sea, no es el caso, que se ha hecho una compra, sobre todo en área metropolitana, de unos autobuses con la rampa que tiene más pendientes y son más estrechas de lo que deberían, ¿vale? Pero porque se han regido una norma europea, eso no quiere decir que sean las mejores y las más usables. Y evidentemente, ya no es que la tengan que probar, en el caso de edificación con personas con discapacidad, es que si cumplieran la normativa de accesibilidad, que para eso está desde hace muchos años, eso no pasaría. En ningún caso la persona volcaría. El tema está en cómo se hace ese seguimiento, ¿no? De si es obra pública o es obra privada,
para garantizar esa cadena de accesibilidad, ¿no? Evidentemente, el tema de supervisar o no, yo no sé si hay más personas o no en Salou, si hay un grupo o una asociación que esté allí y que trabaje directamente con el ayuntamiento, pero por ejemplo sí que ¿no? Hay varios municipios, ahora pienso ¿no? en Tarrasa y tal, que no sé si están las compañeras, que muchas veces también en algunas actuaciones han hecho seguimiento, ¿no? Pero claro, aquí también el tema está en poder actuar antes de que se ejecute la obra, porque una vez ejecutada es muy poco probable que podamos solucionar eso, ¿no? O tardaremos tiempo, y además con el coste económico que conlleva, pero sobre todo defender que no es una cosa nueva, que las normas de accesibilidad, las normas técnicas de mucho tiempo que existen y que si se cumplieran, ¿no? Si realmente se hiciera un buen seguimiento de los permisos de obra y cómo se ejecutan, esto no tendría por qué pasar. Y ahí está el kit de la cuestión que también os decía, no hace falta ir a supervisar todas las rampas del mundo mundial, sino ver en qué punto se rompe esa cadena nomás de gestión de la accesibilidad dentro de las obras. Vale. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta que se haya hecho por el chat, Emma? No, en principio no tenemos más preguntas. Si alguien quiere ahora preguntar alguna duda, este es el momento. Sí, más que alguna duda también, o el compartir, ¿no? Que lo que decíamos, ¿no? Qué cosas nos funcionan o qué estrategias hemos seguido, ¿no? para poder avanzar también desde nuestros territorios, ¿no? En materia de movilidad. Sí. Tenemos a Marisa Lafrón, que acabo de levantar la mano. Le doy permiso, Marisa. Hola, ¿se me oye? Sí. Hola, perfectamente. Hola, buenas a todas. Bueno, Montserrat, más que nada es una reflexión. Yo, soy de un municipio, soy de Esparreguera, es un municipio relativamente pequeño, unos 22.000 habitantes. Y bueno, me ha gustado mucho tu exposición, sobre todo por cómo has enfocado el tema de, pues eso, de que una persona sola, bueno, que detectas, ¿no? Ves que hay dificultades, y nosotros en particular aquí en el pueblo lo que nos pasó es eso, ¿no? Que nos juntamos un grupo de personas y veíamos que las entidades así más potentes, pues eso, estaban en Barcelona, en ciudades o pueblos más lejanos, y precisamente con las dificultades de movilidad y tal, pues al final dijimos, mira, vamos a hacer eso de pensar globalmente, pero actuar localmente y mirar pues eso, de mejorar al final el entorno más cercano que tenemos, que es el día a día nuestro, que salimos a la calle y vas por el pueblo y te encuentras los escalones y todas estas barreras y estas situaciones que nos encontramos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me ha gustado, ¿no? Un poco el enfoque que hacías de, pues eso, del participar incluso con otros colectivos. Nosotros lo que hemos hecho mucho, claro, yo creo que tiene sus ventajas e inconvenientes el ser de un pueblo pequeño, ¿no? Es más cercano, la gente también te conoce y poco a poco yo creo que poco a poco vamos haciendo mucha tarea de sensibilización, de que la gente tome conciencia, ¿no? Porque a veces es lo que decimos, que tampoco se hace con mala fe, se hace por desconocimiento o porque miran para otro lado, que a veces pienso, sí. A ver, si la normativa es muy clara, si es que es tan simple como, pues eso, leer la normativa. Nosotros tenemos ejemplos aquí en el pueblo, bueno, un poco, yo qué sé, ahora me venía a la cabeza, por ejemplo, las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, pues no cumplen la normativa, la mayoría de ellas, pero algo tan simple y tan básico como que la señal donde señala, ¿no?, la plaza, en vez de estar en la esquina de delante o en la esquina de detrás, pues en la mayoría está en medio, de manera que cuando vas a salir del coche y abres la puerta, pues chocas con la señal. O sea, cosas así de este estilo que dices, no sé en qué momento quién, no sé, que sí, que hay mucho trabajo en el pueblo, en el día a día, de pequeñas cosas, a veces muy simples, pero que son importantes de ir haciendo poco a poco, ¿no? Y me ha gustado el enfoque en general, ¿no?, que dabas de no desistir, bueno, pues si falla por aquí, porque a veces es como muy cansino, ¿no?, el tema del ayuntamiento,
Nosotros sabemos que al final el interlocutor es el ayuntamiento y que tenemos que tener, entre comillas, o relativamente una buena relación con él, porque al final vas a tener que acabar yendo ahí, pero ostras, es que a veces es como muy difícil, ¿no? Creo que son... Parte bien, por decirlo de alguna manera. Sí. Sí. Al final es una estrella floja, es lo que os comentaba. Una cosa es mantener, ¿no?, el respeto en cierta manera, ¿no? Pero al final es, bueno, hay veces que es que sí, que nos podemos enfadar y podemos discutir. O sea, yo no sería la primera vez, ¿no?, que tengo reuniones duras, ¿no?, con cosas que nosotros consideramos que eran líneas rojas y se ha tenido que hacer manifestaciones, notas de prensa y cosas por el estilo, porque si no era imposible, ¿no? Pero luego, ¿no?, intentas siempre llegar a un consenso, ¿no? Y de hecho a mí me gustaría también al menos, pues, trasladar el hecho de que Barcelona no es el centro del universo, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, cuando trabajamos, por ejemplo, el tema de movilidad, nos hemos quejado mucho hasta inventarnos una palabra, que es barcinocentrismo, ¿no?, en el cual todas las políticas de accesibilidad a nivel de transporte público no era, bueno, si es que Barcelona está genial, y nosotros decíamos, sí, pero es que Cataluña es más que Barcelona, ¿no? Y tenemos, conforme te vas yendo más lejos de la ciudad, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con movilidad, pues se te va cayendo, ¿no?, a pedazos. Esto por un lado, ¿no?, que también es como el gran discurso, ¿no?, cuando vas a la administración pública, sobre todo a nivel de Generalitat, ¿no?, de Barcelona, zona, y dices, bueno, sí, pero es que Cataluña es más que más, ¿no?, la gran ciudad, que también tiene unas desigualdades, ojo, territoriales por barrios muy bestias, ¿vale? Porque no es lo mismo la zona del Poblenou, que la zona de Montjuïc, que la zona que está en Horta, ¿no?, que también creo que había por aquí, ¿no?, gente, los barrios de Horta no tienen nada que ver con la zona de Eixample, ¿no? Y las actuaciones que se han hecho en materia de COVID se han focalizado mucho en determinados barrios y en otros que son más densos y que curiosamente viven personas con menores rentas, no hay actuaciones, ¿no? Claro, aquí, a ver, a pequeña escala, pero al final pasa lo mismo, ¿no? Los barrios más periféricos y tal, pues el tema de la accesibilidad es horrible. Y luego, bueno, el tema que comentabas del transporte, yo es que aquí ya no quiero ni entrar porque aquí es penoso, no tenemos tren y solo hay, era la Igualadina, creo que ahora es el Monbús, pero bueno, hasta el nivel de decir que tienes que mandar un email primero para decir qué día y qué hora vas a necesitar el autobús. Yo tengo que decir que yo voy en silla de ruedas, pero no lo he usado porque bueno, pues es que al final como que integras en tu vida cotidiana que vas en coche, que te llevan porque es que si tienes que depender del transporte público, es que si ya la gente que lo usa habitualmente habla de muchos problemas y tal, pues ya con el tema de la movilidad reducida ya, bueno, es que es una odisea, vamos. De hecho, antes de que se me olvide, dos cositas, ¿vale? También que has comentado, ¿no?, que el tema de los pueblos más pequeños, yo decía lo del tema del barcinocentrismo, también por el lado de que hay iniciativas muy buenas, no se han hecho actuaciones muy potentes en municipios que no tienen por qué ser grandes ciudades, ¿no?, que hay veces que también hay, es como el gran error de que parece que solamente se tenga que poner en valor y visibilizar a actuaciones, ¿no?, de súper grandes ciudades, ¿no?, incluso los debates que hay mucho ahora de movilidad y COVID, ¿sí?, ¿no?, ciudades, bueno, ¿no?, y te das cuenta y bueno, nadie habla de los pueblos, ¿no? Parece, ¿no?, cuando precisamente hay un momento en el que la gente también se está planteando vivir en otros espacios, ¿no?, menos densos ¿no?, y esa desigualdad territorial que se va perpetuando constantemente, ¿no?, y que yo creo que aquí también tenemos que trabajarla y ponerla en valor, por lo que tú decías, porque una ciudad y un municipio más o menos pequeño tiene sus pros y tiene sus contras también, ¿no? Y son cosas diferentes, ni mejores ni peores, sino distintas, y que hay algunas estrategias que también nos pueden servir, ¿no? O maneras de conseguir avanzar. Sí, nosotros, a ver, ahora un ejemplo en plan positivo, estamos impulsando un proyecto de comercio amigable en el sentido, pues eso, ¿no?, de eliminar las barreras arquitectónicas sobre todo el acceso, ¿no?, a los comercios, pero también todo el tema de comunicación, de trato con las personas, y esto hemos cogido de experiencias que ya existen, que conocemos experiencias muy chulas por ahí que existen, en el País Vasco, en Barcelona, en más de un sitio, y hemos cogido un poquito de aquí, de allí, y nos lo hemos hecho muy nuestro, y participando con la
las asociaciones también de comerciantes y la verdad es que esto ahora se nos ha quedado parado con el tema del COVID, pero la verdad es que es un proyecto que tiene muy buena pinta y que ahí sí que veo la proximidad y la calidez de trato y de poderlo hacer no desde el, oye tú, comercio, que no eres accesible, sino al contrario, desde la parte más amigable y más de comprensión y de empatía, de decir, bueno, es que al final si sois comercios accesibles, vendrá más gente, será, bueno, un poco todos los beneficios para todo el mundo, ¿no? Sí. De hecho, y esto ahí sí que lo veo positivo. Antes de que se me olvide, quería comentaros también, ¿no?, que hablábamos del tema movilidad y COVID y que precisamente lo estábamos planteando, que la COVID en cierta manera también puede ser, ¿no?, entre muchas comillas, una oportunidad para avanzar en temas de accesibilidad, en tema de aceras, ¿no?, en tema de ampliaciones, ¿no?, que se nos han quedado paradas algunas iniciativas, pero precisamente al igual es como redirigir nuestros esfuerzos y decir, ustedes que ahora es cuando se están planteando eso, muchas actuaciones, ¿no?, de ampliar, ¿no?, espacios para poder caminar, porque de repente se ha dado cuenta todo el mundo que las aceras eran estrechas, ¿no?, y se están como implementando muchas actuaciones en este sentido, ¿no? Y el tema de los comercios, veo que también está Tom Montardit de Lleida, que ellos también han hecho muchas campañas, ¿no?, y Rosa, que ha intervenido antes, de Badalona, también, ¿no? Y yo creo que es lo que comentaba, ¿no?, el poder generar estos espacios donde compartir estrategias e iniciativas pues son muy positivos. Al final también es lo que nos permite avanzar. Y las alianzas, lo que decía, con otras entidades, ¿no?, y aquí está también el movimiento vecinal, que al menos nosotros también hemos, ¿no?, asociaciones de vecinos también, para nosotros también son muy importantes, las de transporte público, las de peatones, son absolutamente claves ahora mismo para avanzar, o sea que genial. Veo que hay otra mano. Bueno, muchas gracias. A ti, Marisa, muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Tenemos una pregunta también, bueno, una avanzada de Rebo, y luego teníamos una pregunta por ahí sobre el taxi, pero bueno, más tarde, después de Rebo, pues si nos da tiempo, y si no, como tenemos las sesiones más durante septiembre y octubre de movilidad y sobre todo de taxi, bueno, transporte a demanda, pues igual también vale, podemos resolverlo en esas sesiones. Vale, voy a ver, sí. Vale. Rebo, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, primero felicitaros por la iniciativa. Soy José María Rebollo, me dice todo el mundo Rebo. Yo ya os llamo, hablo desde Cádiz. Mira, yo creo que una cosa importante es que una clave de bóveda para que nuestros derechos valgan es que la legislación muchas veces son declaración de intenciones. ¿Por qué lo digo? Porque cuando no se cumple no existen mecanismos ágiles y sencillos para hacer que se cumplan. Esa es la trampa de todas las legislaciones. Mientras que esos mecanismos no sean sencillos y rápidos, prácticamente, bueno, evidentemente las cosas van mejorando, pero es que te encuentras totalmente impotente porque dices tú, ¿a dónde acudo? Sí, tramitas en el ayuntamiento una reclamación, a veces no te contestan, no pasa nada, hablas con el defensor del ciudadano, pero bueno, hace una recomendación, pero no tiene poder ejecutivo, y en el juzgado no vas a estar todo el día, ¿no? O sea, que aquí la trampa grande es que no hay mecanismos para que cuando haya una falta en la ley, un ciudadano normal y corriente, de una forma sencilla y rápida, pueda actuar. Simplemente quería comentar eso, y aprovechando que se ha hablado del taxi, también quiero decir un pequeño comentario. Con el taxi me parece muy curioso que todo el colectivo tenemos asumido que nuestros derechos llegan al 5% de taxis adaptados, lo cual para mí, claro, o sea, todos los medios de transporte teóricamente tienen que ser accesibles. Sin embargo, el taxi ya por ley dice que, bueno, que el 5% iba que chuta. Creo que es una barbaridad y creo que lo tenemos tan asumido que deberíamos nosotros mismos darnos cuenta de que es totalmente injusto ese 5%, y no hay que tomar medidas drásticas, sino a partir de ahora, señores, nuevas licencias tienen que ser todos los taxis adaptados, y los coches que se vayan renovando, los nuevos, tienen que ser adaptados, y el que no quiera, pues se le quita la licencia. ¿Por qué los taxis no tienen que estar al 100% adaptados, y los trenes, los aviones y las demás cosas sí? Siempre hablo teóricamente, ¿no?
pero que es una muestra de que a veces Sí. no nos creemos los derechos que tenemos. Y bueno, esas eran mis dos reflexiones, que espero que aporten algo. Sí, yo te contesto la primera, totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que también, bueno, no sé si estás vinculado o no a Agadi, porque yo conozco muchas mamá y buenas compañeras de Agadi, de Cádiz. Los conozco. Sí. ¿No? A veces hablábamos con las compañeras de Sevilla y demás, o de otras comunidades, ¿no? El hecho de qué organismos teníamos para el tema práctico, ¿no? de la defensa de derechos, ¿no? Porque yo pensaba que no, que el área de promoción de la accesibilidad que tenemos aquí, esto pensaba que era como que estaba en todos los sitios y no lo está, ¿vale? Entonces también es quizá una de las cosas que quizá hay que hacer presión a nivel, ¿no? de las diferentes autonomías para que exista, porque evidentemente el defensor del pueblo, atención a la ciudadana y demás, o lo que es así, y de greujas, es lo que decías tú, ¿no? Hacer recomendaciones que sirven porque luego no se recogen a nivel anual, con hacer presión, porque elabora dictámenes y tal, sí, ¿no? Pero evidentemente no es una denuncia formal. Es complejo, es cierto, y de hecho ECOM hará casi 50 años, creo que el año que viene, si no me equivoco, y al final interpusimos nuestro primer recurso contencioso administrativo, ¿no? Contra una ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona, precisamente el tema de las terrazas, ¿no? Porque ninguna de las vías de denuncia había funcionado, ¿no? Pero es lo que tú dices, bueno, está siendo una aventura todo el tema del contencioso, ¿no? Y que evidentemente debería ser primero más sencillo, más ágil, y que luego también al final se ejecutaran las cosas, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. Una obra que haga el ayuntamiento y que no sea accesible, pues debería hay un responsable técnico que ha firmado ese proyecto, ¿no? Pues a esa persona debería caerle el peso de la ley o se debería inhabilitar. Yo siempre lo digo, en el momento que se hiciera una vez en cada ayuntamiento, ya todo sería accesible, porque nadie se atrevería. Pero sí, de hecho, muchas veces decimos, ¿no? Que la administración, las leyes de accesibilidad, ¿no? Los que tienen que ver con nuestros derechos, siempre lo aprueban todo por unanimidad y también lo incumplen todo por unanimidad. Porque es la parte, pero sí, totalmente de acuerdo, y ahí también es donde queríamos ir, ¿no? Vamos a compartir de qué manera ¿no? podemos maximizar el impacto de las denuncias y generar los avances, ¿no? Sabiendo que sí que hay un régimen sancionador, porque, a ver, lo hay, pero incluso en otra denuncia que hicieron los compañeros a la web de Renfe por tema de accesibilidad, con varios informes técnicos brutales, perdieron el contencioso, ¿no? Sí. La resolución fue que Renfe ya había hecho los esfuerzos, ¿no? de adaptar su página web cuando ahora ha renovado la página web otra vez y sigue siendo inaccesible, ¿no? O sea que evidentemente no hay veces que tienes cosas o casos que ganas y otros que no, pero sí que es cierto que no está al alcance de todo el mundo y que debería serlo, porque si no es como si no tuvieras derechos al final. Sí. En el 21 hacemos 50. Vale, eso ves, en el 21 hacemos 50. Iban no sé si en 40 o 50. Sí, y del tema de los taxis, evidentemente, de hecho aquí no se hablaba mucho de Barcelona y Barcelona, o sea, el área metropolitana ni llega al 5%. O sea, evidentemente nuestra demanda es que si es considerado un servicio de transporte público en igualdad que el resto, pues evidentemente todos los vehículos tienen que ser adaptados. O sea, coincidimos completamente en esas propuestas que ya las hemos trasladado. Vale, no sé si Emma, sí, ¿hay más preguntitas? Hay preguntas, bueno, más que nada, Tom Montardit sí. Ha descrito una actuación que hay en Lleida sobre los taxis también. Sí. No sé si quiere hablar el de viva voz, le doy la palabra, a ver. Venga, Tom. Ahora. Sí. No, era un proyecto que se hizo aquí, que es un copiado, me parece, de la agencia de Andalucía, o de alguna provincia de Andalucía. Aquí le llamaban establecimientos amigos, que eran como tiendas amigas, y fue iniciado por la gente mayor, de un grupo de gente mayor del ayuntamiento, pero nos pudimos agregar para entrar en conceptos de accesibilidad. O sea, a ver, para la gente mayor lo que ellos pedían es que la luz fuera de una manera, que hubiese una silla para que se pudiesen sentar en las tiendas, para no esperar, bueno, una serie de condiciones, ¿no? Bueno,
ayuda en el cambio. Después también intervino un poco el área de salud, en que se daban unos consejos a las tiendas para posible detección de casos de demencia. Por ejemplo, gente que va a la carnicería y compra 3 pollos y saben que viven solos porque es producto de que son gente que compra en el barrio, difícilmente se pueden desplazar. Y entonces era una forma de detección de estos casos en que se pondría en contacto con la área correspondiente del ayuntamiento. Se tenía que empezar en febrero o marzo, pero bueno, se empezó por el problema del COVID y era hacer unas visitas en tiendas en especial y en todas en las que aceptaban ese distintivo, por decirlo de una manera, y entonces eran las visitas y organizar un poco pues pasillos, servicios si había, bueno, la parte de accesibilidad que nos tocaba a nosotros. Me parece que fue interesante, no lo llevamos a cabo, pero pienso que puede ser interesante como una cosa más para conseguir que los comercios se conviertan más en accesibles. De hecho, esto... densos, quiere decir que al año que viene ya no sirven. Sí, sí. De hecho, lo vinculo esto también a otra de las cosas que ¿no? que parece que se habla ahora mucho, ¿no? de la ciudad, de los municipios de 15 minutos, ¿no? En los cuales tú tienes como los equipamientos, ¿no? Los servicios que te permiten la vida cotidiana a 15 minutos. Y claro, esto cuando hemos entrado en algún debate les decimos, bueno, sí, pero es que para las personas con discapacidad esta ciudad de los 15 minutos, pues al igual no son 15, son 30, ¿no? Porque todos los establecimientos que tienes alrededor de tu casa es que no son accesibles, ¿no? O sea, ¿no? Insistir ahora mismo también ¿no? en esa accesibilidad del comercio de proximidad. Por eso me remito otra vez en el sentido de que quizá la COVID nos está dificultando muchas cosas, pero quizá también nos pueda servir para hacer más presión sobre otras, ¿no? Y que precisamente en temas de movilidad y accesibilidad, pues aquí nos puede ayudar a promover avances. Esto hay que ver a ver cómo nosotros ahora tenemos un problema muy importante con el ayuntamiento. De hecho, no hay interlocución, han desaparecido desde el mes de febrero o antes han desaparecido completamente. Y el proyecto que teníamos ahora era hacer pequeños vídeos y publicarlos cada semana o cada 15 días en periódico y en webs y en todo, porque si no es que los están colando. Están haciendo carriles, bicis, una separación que no es accesible, bueno, y un montón de infinidad de cosas. Han inventado bosques urbanos que no son accesibles, zonas de miradores que cuando en todo sitio son en rampa que lo han hecho con escaleras, etcétera, etcétera. Sí, no, por eso también, de hecho, lo que comentaba al principio también María José, ¿no? Hacer la dificultad de la interlocución política, yo creo que hemos sido muchos municipios en el que con, ¿no? el pretexto, ¿no? del estado de alarma, pues esto, ¿no? También se han empezado a hacer actuaciones que realmente podían haber servido para hacer una accesibilidad, pero han ido al revés. Y aquí os comparto, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo también desde COM, que no viendo a veces la resistencia, ¿no? que teníamos con el ayuntamiento de Barcelona, ¿no? que es el que se había inventado un espacio acto con la ciudad, era el tener mucha relación con las entidades de movilidad de la ciudad, ¿no? De decir, vamos a intentar unir propuestas, ¿no? y unir fuerzas para eso, para que cuando digan no, vamos a hacer carriles bici, pues no nos los pinten encima de la acera, ¿no? Y ahí coincidimos, por ejemplo, con las entidades de bicis, que también evidentemente defienden que tenga que ser segregado en calzada y con una serie de características. Te lo digo por poner un ejemplo, ¿no? Con las entidades de peatones otra cosa, o bueno, pero esto cada cual también en su territorio cree que es importante, ¿no? Detectar quién hay, quién no hay y con quién nos podemos aliar, ¿no? al fin y al cabo. No sé, nos quedan 5 minutitos. Emma, no sé si hay alguna otra pregunta o vamos cerrando. Vamos cerrando, bueno, porque hay preguntas acerca del COVID, pero yo creo que en las siguientes sesiones se van a resolver estas dudas, así que también dejamos un poco de intriga para las próximas sesiones. ¿Me las comentas, por favor? Bueno, sí. O así por encima, sí. Que ¿no crees que a causa del COVID puede ser la excusa perfecta para dejar sin hacer cosas por falta de recursos económicos? Vale,
Esto puede ser que sí, ¿vale? Pero precisamente al revés, puede ser una oportunidad porque también están los fondos europeos que, ¿no?, que también se están solicitando y que hay ahora mismo como líneas específicas para el tema de movilidad y COVID que podemos utilizar para avanzar en accesibilidad, ¿no? O sea que depende de cómo consigamos trabajarlo, puede ser una dificultad, pero puede ser también una oportunidad. ¿Había alguna más así? Vale. No, estamos todos, creo. Vale, Sí. vale, y sobre todo eso, insistir mucho, que desde los municipios creo que se puede hacer muchísimo y eso, que tengamos en cuenta que hay recursos concretos para el tema de actuaciones a nivel urbano y de movilidad, ¿vale?, que son de fondos europeos, que se pueden utilizar para avanzar en accesibilidad y que ahora es el momento, ¿no?, también para hacer presión en este tipo de cosas. Vale. Pues, a ver, esperar, que creo que tenía... Para ir cerrando, a ver, comentaros un par de cositas más. Vale. Bueno, pues decíamos, ¿no?, muchas gracias a todos y a todas, ¿no?, por acompañarnos hoy en la primera sesión del ciclo de webinars. Como veréis, de unos pueblos y unas ciudades más accesibles y sostenibles, ¿no? A todas las personas asistentes, recordarles que el webinar ha sido grabado y que una vez finalizado el ciclo les haremos llegar el enlace con el vídeo y los materiales, así como una encuesta de valoración, ¿vale?, también para que lo podáis compartir con quien queráis y a quien le pueda ser útil. Os esperamos este jueves 17 de septiembre a la misma hora en la segunda sesión del ciclo con Sara Ortiz de Collective Punchis para hablar de urbanismo feminista por una movilidad accesible con perspectiva de género. Y antes de cerrar, os compartimos una pregunta en el chat para que valoréis del 1 al 5 la sesión de hoy, ¿vale? Os pedimos, por favor, que le dediquéis un minutito para responderlo también, para que nos ayudéis un poquito a seguir mejorando desde ¿no? Y por nuestra parte, ¿no?, de todo el equipo que estamos aquí detrás y todas las personas que forman parte de TICOM y también de Noelia, que está estructurando y demás, pues eso, agradeceros muchísimo vuestra presencia y esperemos que os haya sido muy útil y nos vemos en las siguientes, que la sesión de hoy ha sido una introducción, pero las siguientes sesiones ya veréis, ¿no?, que son también de temas mucho más concretos que creo que nos pueden ayudar mucho en nuestro día a día, temas concretos.